Bienvenidos a Gol de Oro. Hoy seguimos con las previas. Vamos a hablar de la pelea en esa mitad de tabla. Aunque en Premier mitad de tabla ya hablamos de 20 millones más que en España. O sea, ya no son tonterías. No son tonterías. Sí. Hoy toca Premier League. Hoy toca Brighton, Bournemouth, Wolves. Bueno, toda esa retaíla de equipos que van a gastarse 100 millones por un jugador de medio pelo. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, Adri. Y a ver, pues con ganas de ver cómo se han movido equipos en la que nosotros consideramos que va a ser la mitad de la tabla de la Premier League, que ahora mismo la mitad de la tabla de la Premier League es una guerra, básicamente. Absolutamente. Y nada, pues a presentaros un poquito y a actualizaros un poquito de sus movimientos y bueno, daros un poco las impresiones de cómo les vemos nosotros. Sí, este año va a ser un poco más complicado la mitad de tabla porque, bueno, evidentemente, si todo es normal, Manchester United y Tottenham no estarán en el descenso. Así que yo creo que ocuparán posiciones normales. Espero, pero bueno. No pondría yo la mano en el fuego porque no vaya a pasar. Sí, es cierto. Sí, es cierto que, bueno, mejor no ponemos la mano en el fuego. Bueno, vamos a empezar con el primer equipo. No. Este primer equipo es el Brighton and Hove Albion de Fabian Harsler. Octavo la temporada pasada, octavo esta, y esperar a ver si nadie gana la FA Cup fuera del Big Six. Carlos Baleba es su gran estrella, su mejor jugador, que además ahora mismo no, ayer para mí y para Alex también, porque el mismo día para los dos, sonaba que podía salir hacia el Manchester United por 130 millones de libras. ¡Qué barbaridad! No sé, ¡Qué barbaridad! O sea, me parece que es un jugadorazo, es increíble. Tiene ese rango de pase, tiene esa fisicalidad, tiene ese orden para calmar al resto de equipos. Es el cerebro de todo un Brighton, pero 130 millones, madre del amor hermoso, qué locura. Pero bueno, de momento sigue en el Brighton. En cuanto al resto de ventas, espero que podáis ver bien los nombres, espero y deseo. Yo sí, pero bueno, no sé. En ventas, el Brighton se ha metido, bueno, en los 100 millones de libras, bueno, de euros en este caso. João Pedro, Simón Adingra, Pervis Estupiñán, Valentín Barco, Kegel Scheffen, que sinceramente no recordaba ni que estaba en el Brighton, y luego, ese sí, Odeluga Ofia, por apenas 1,5 millones. Y luego las llegadas, 35 millones en Xaralampos Costulas, les gustó en su día Fergie Kadioglu, a pesar de que prácticamente ni debutó, y dijeron, venga, otro griego que te da compañía. Maxim de Kuiper, Tom Watson, de este hablamos en el vídeo del descenso, que viene del Sunderland, buen fichaje y para nada caro. Diego Coppola, que viene de Italia, 11 milloncitos. Du Jung John, 2 millones. Y luego Olivier Boscagli, que llega libre a este Brighton de Husseler, que vemos ya que jugadores de calidad, João Pedro, Adingra, Estupiñán, Valentín Barco, no le gustan, está en contra del buen juego y se ha traído pues un poco buenos jugadores, ni mucho menos, pero oye, un poco más ordenados, que es lo que le gusta a Husseler como buen alemán, el orden y la seriedad. Alex, ¿qué me dices de este Brighton? Sí, bueno, a ver, el Brighton al final yo creo que un poco en su línea. Vendiendo muy bien, vendiendo caro, como el ejemplo de João Pedro. O bueno, al final Adingra yo creo que se ha quedado un poquito, no sé, no les ha terminado de cuadrar, pero al final sacas 24 millones, que es un buen precio, yo creo. Aunque bueno, dentro de la Premier 24 millones ya son pipas. Pero bueno, y los fichajes un poco, pues eso, la línea. Fichar jugadores muy jóvenes, jugadores con mucha proyección y confiar en que algunos de ellos vayan progresando y vayan mejorando su nivel. Me gusta mucho el fichaje de Diego Coppola. Yo creo que es un central que puede encajar muy bien en lo que es la Premier League, un central muy físico, por encima del 1,90, va muy bien por arriba. Me parece un central muy correcto, ya ha debutado con la absoluta italiana. Que bueno, sí que es verdad que Italia ahora mismo no está en sus mejores años, pero no es ninguna tontería. Y yo creo que es un muy buen fichaje. Viene el Verona, 11 millones, precio súper asequible. Entonces, a ver, Maxim de Kuiper también muy buen lateral izquierdo. Lo ha hecho, lleva varios años haciéndolo muy bien en Brujas, en Champions League, que al final
no es solo que lo haya demostrado en la Liga Belga, donde son infinitamente superiores, sino también en Champions League, donde obviamente el Brujas suele ser inferior en más o menos más de la mitad de los partidos que juegan. Y luego, bueno, la gran apuesta de Costoulas, que al final pagan 40 millones por un delantero de apenas 18 años, con poquito bagaje de momento en primera división debido a su corta edad. Pero bueno, que al final el año pasado ya marca 7 goles en la primera división griega y la proyección aparentemente es buena. Veremos a ver qué pasa. Aún así, el delantero a mí no sé quién va a ser, no sé qué planes tienen, no sé... Claro, por eso. No sé qué están usando porque te iba a decir que Welbeck a mí se me queda bastante corto. La temporada pasada es la primera vez, la temporada pasada con 37 años, es su temporada más goleadora. Bueno, creo que fueron 10 goles. La primera y única vez que pasa de 10 goles. Sí. Bueno, pues ahí está Welbeck, Welbeckinho huele. Hay que ver qué tal es Charalampos Costoulas. Que Costoulas, los 40 millones, sí. Habrá que ver si los Baloulas. Tenía ese chiste hace media hora, ¿vale? Tenía que sacarlo. Lo has preparado antes que el vídeo, ¿no? Y los gráficos. Tenía el chiste, lo que faltaba era el jugador. Pero bueno, ahí está. Charlamos a ver qué tal está en la Premier. Yo creo que el mercado del Brighton un poco va en su línea. Jugadores poco conocidos. Sí, es su línea. Tampoco gastas bien porque es Premier, pero tampoco gastas tanto. Al final son 80 millones en gastos, que al final traes 4 o 5 jugadores que te pueden elevar el nivel, pero es que vendes es que al final sigues en positivo. Vendes por encima 120 millones. Es que el Brighton al final... Sí, también es verdad que venían de años donde habían gastado mucho. Y entonces tenían que cuadrar ahí un poco. Exacto. Claro, entonces tenían que cuadrar un poco estos últimos años de gasto. Pero oye, yo creo que sigues con muy buenos jugadores. Bueno, a la espera de Baleba, pero si se mantiene, obviamente es uno de los centrocampistas de la Premier League. Sí. Tienes a Minte, que a mí es un jugador que personalmente me gusta mucho y sigue siendo muy joven. Tienes a Mitoma, que bueno, a ver qué pasa con Mitoma, porque de repente muy bien, luego desaparece. No sé ya muy bien qué esperar de Kaoru Mitoma, la verdad. Tienes a Rutter, que pagas una pasta por él. A ver cómo se sigue adaptando a la Premier League. A mí me parece que estuvo tremendamente sobrepagado, pero bueno. Sí, yo no trabajo de scouting, yo hago vídeos, entonces creo que ellos saben bastante más que yo. Luego tienes a Biffer, que a mí es un centrocampista que me gusta mucho. Mala suerte la que tuvo de llegar y lesionarse, básicamente. Ya. Y bueno, a ver qué pasa. A ver este segundo año de Hutzler. Y nada, a ver qué tal este Brighton. Yo me imagino que seguirán en esa zona Brighton, un octavo, 10º puesto, tranquilos, quizás en algún momento que puedan pelear un poquito por Europa, pero es que al final la competición europea en la Premier League está cara. Sí, es que ahora se te mete ahí el Villa, en la temporada pasada el Forest, Newcastle, por supuesto. Tienes al Newcastle. Y luego los que por sí van a pelear por Champions por rutina, ¿no? Entonces, bueno, es complicado para un Brighton que ya ha conseguido meterse en Europa con Roberto De Chervi, su mejor año. La temporada pasada no se meten en Europa, pero se quedan muy cerquita. Y si te digo muy cerquita, igual superaron los puntos que hicieron el año que llegaron a Europa. O sea, que al final es por una temporada en la que la liga pues te pone en tu sitio, pero ahí está. No, a ver, y yo creo que el año pasado tienen un poquito la mala suerte, que no se malinterprete, porque yo me alegro mucho por ellos, de que ganase la Copa el Crystal Palace. Claro, porque si no la Copa la llega a ganar, claro, si la Copa no la llega a ganar el Crystal Palace y la gana un Liverpool, un Arsenal, un City, un Chelsea, que suelen ser más o menos los que se dividen este tipo de trofeos, el Brighton ahora mismo estaríamos hablando de que es equipo de Europa. Entonces, tiene un poco la mala suerte de que la FA Cup la gana un equipo outsider que pues un poco le trastoca eso, pero quedar octavo ahora mismo muchos años te va a dar Europa. Entonces, en ese sentido, yo creo que si más o menos te mantienen ahí, va a haber varios años que entren en competición europea. Sí, es lo normal.
para la Premier League es lo normal ser el segundo o el primer equipo que más puntos sume a nivel europeo. Entonces, bueno, pues ahí te quedas con eso. Báilalo, no hay más. Respecto al Brighton, poquita cosa más. Está deshaciéndose de jugadores más díscolos, más libres. Julio Enciso la temporada pasada, Sarmiento hace un par. Este año ya vendió a Joao Pedro, también por problemas un poco disciplinarios. Tuvo una pelea con Van Geke. Pues evidentemente no es el tipo de jugador que se busca. Pero bueno, a ver cómo responde este año y a ver qué hace. Otro equipo que también pinchó en algún momento de la temporada y parecía que iba a llegar a Europa es el Bournemouth de Andoni Iraola. Este Bournemouth que la temporada pasada queda noveno, también creo que es llegar a ese punto, ¿no? Noveno, octavo, en el que, oye, pues ver qué pasa, esperar a ver si se puede meter, si alguien se cae, y ahí están ellos. 2 llegadas, poquita cosita, pero bien pagada. Un gran portero, George Petrovic, de lo mejor a nivel de las 5 grandes ligas. Y luego Adrian Truffert por 13,5 millones. Eso sí, ventas duras. Joe Rothwell, Mark Travers, no muy importantes, pero luego ya Jaden Anthony, Al Barley, sobrepagado porque el tío es malo de narices, pero bueno, ahí está 10 milloncitos. Y luego Milos Kerkez, 46 millones, y Dean Huijsen, 62. Para mí la estrella, como os ponía por ahí, Antoine Semenyo, pero me parece un equipo complicado para marcar la estrella realmente. Es que Andoni ahora te diría, pero como jugador es complicado. Ya sin Dean Huijsen y sin Zabarni, que no está puesto ahí, pero que también está, no sé si es oficial, pero que también han pagado una pasta por él. Quedan pocas semanas de mercado, un par de semanas de mercado, y el Bournemouth se encuentra sin centrales. Bueno, Senesi, pero uno, no hay más. Sí, a ver, al final yo creo que la sangría del Bournemouth ha venido atrás. Han perdido pues todo lo que tenían, básicamente. Sí. Has perdido a Kerkez, has perdido a tu pareja de centrales. Entonces, en ese sentido, tocado, pero sí que es verdad que has sacado un dineral por ellos. Sí. Que por cierto, no es oficial, todavía no es oficial lo de Zabarni. Zabarni. No, pero estaba ya volando, creo que para allá o algo así. Entonces, no queda mucho para que lo sea, básicamente. Pero bueno, más allá de esas ventas que yo creo que se moverán en el mercado para suplirlas, el fichaje de Petrovic me parece muy bueno. Uh-huh. Al final, el año pasado es de los mejores porteros de la Ligue 1, allí en el Estrasburgo, en uno de los equipos revelación de la Liga Francesa. Y bueno, así como dato, ya tú me dices si te parece bueno o no. Petrovic el año pasado, ¿vale? Encajó 8 goles menos de los que debería haber encajado por estadística. Es decir, evitó 8 goles en comparación a los que, según la estadística avanzada y todo eso, obviamente hay a cada uno que lo ponga en valor como quiera, de los goles que debería haber encajado. Tendría que haber encajado 46 goles y encajó 38, perdón. Sí. Yo creo que son datos muy buenos y me parece un muy buen portero. Caro o no, lo dirá el futuro, pero yo creo que por un portero que ha dado este rendimiento, que tiene 25 años, yo creo que es un buen precio. Y que lo compra mínimo. Lo compra en Premier, además, que es el Chelsea. Claro. Igualmente. Claro, sí, que los fichajes entre equipos de Premier al final siempre tienen esa tasa, por así decirlo, que les hace bastante más caros. Y luego, bueno, Truffert, que viene un poco a sustituir a Kerkez, que bueno, veremos a ver, complicado, a ver qué tal lo hace. Viene, hombre, la tarea es complicada, pero también es verdad que cuando Kerkez viene nadie le conocía. Sí. Era un lateral de la Z que, bueno, sí, se hablaba bien de él, decían que tenía potencial y tal, pero no era ninguna realidad. Y fíjate ahora, titular en un Liverpool que compite por todo. Claro. Y luego que... Entonces, oye... Su primera temporada es mala. Acaba perdiendo el sitio contra Lloyd Kelly. O sea, pierde el sitio contra Lloyd Kelly. Exacto. Recordemos, Newcastle, Juventus y... Bueno, Juventus. Y ya, porque ya está, se lo fichó la Juventus. Pero ahí se quedó. Ya. No hay más. Y no ha jugado prácticamente nada, así que bueno. Claro. Por cierto, y luego, sobre todo... Dime. No, lo último ya... Dime. Han fichado no, aún no es oficial, pero su fichaje más caro, el Bournemouth Bafo de Diakité, del Lille, central, 24 años,
Sí, Estaba ahí el rumor, no es oficial todavía. Cuando grabamos esto, repito, como lo de Zabarni, pero bueno, parece que podría acabar llegando. tiene pinta, ¿no? Huele a que sí. Sí, y luego, sobre todo, lo más importante es que Iraola sigue. Sí, Al sí, final, exacto. la dirección deportiva se ha visto que funciona, que trabaja, que se entiende bien con Iraola, y lo más importante es que Iraola sigue y al final yo creo que es su estrella. A ver qué hace Andoni este año y bueno, con ganas de ver este Bournemouth. Sí, absolutamente. A ver qué tal les va. En principio, creo que va a ser una temporada para soñar, pero también para tener cuidado porque el tema de los centrales es peligroso. Al final te llevas a Mm. tus dos mejores jugadores y tus dos centrales. Senesi venía de lesión, bueno, no sé, veremos. Bueno, el que viene una temporada de ensueño y puede acabar en pesadilla es el Nottingham Forest. Ahí está. Un Forest que se ha quedado, por cierto, no sé si se ha quedado sin Europa o va a competir Conference al igual que el Palace. Ahí me estaba la. No, va a competir Conference, sí, porque él queda en Conference, sí, perdonad. Estaba ahí un poco en duda. Competirá Conference, es uno de los equipos más fuertes de toda la Conference. Sus ventas, importante, Anthony Elanga, pero bueno, oye, han traído a Dan Endoye para sustituirlo de Bolonia y encima pagan menos. O sea, son las de bajada. Danilo, Ramón Sosa, jugadores de rotación. Danilo acababa cayendo. Andrio Nomavidele, que la rompe en el Norwich, parece el gran central proyecto de futuro. Bueno, pues nunca llegó a demostrarlo. Matt Turner, 8 millones por otro suplente. Luis O'Brien, lo ficharon en Championship y al final no valió para nada, pero bueno, ahí está 4 milloncitos. Harry Toffolo tenía un problema con apuestas, no sé en qué quedó, acaba saliendo libre. Jonathan Panso y Tyler Bindon cedido. Las llegadas, como os decía, Dan Ndoye, Igor Jesús y Jair Cuña, que vienen de Botafogo, no, viene de Botafogo. Botafogo, sí, y Angus Sí, Gunn Botafogo. libre. Bueno, Angus Gunn para suplir a Matt Turner, porque al final tampoco digas tú que es mucho mejor portero que el estadounidense, pero bueno, va a seguir jugando Matt Sells muy seguramente. Y por supuesto, su gran estrella, decíamos, eres Morgan White, que estuvo cerca del Tottenham, pero que el Forest contratacó con cuidado que te denuncio. Y al final, pues no llegó a ningún sitio. Así se queda. Ahí se queda, Alex. Sí, sí, bueno, a ver, el Forest al final yo creo que el año pasado lógicamente sobrerindió, Mucho. pero la realidad es que, bueno, a ver, han perdido a Elanga, que es un jugador muy sensible, pero bueno, te has traído a Ndoye, que yo creo que es un muy buen jugador también. Sí. Luego me gusta mucho el fichaje de Jair. Me gustó mucho como central en el Mundialito de Clubes. Obviamente en la Liga Brasileña no lo había visto. Pero yo creo que tiene muy buena pinta. Tiene 20 años, que es un chaval. Es un chaval. Y bueno, yo creo que puede encajar muy bien en la defensa del Forest, con Murillo, con Morato, con Milenkovic, que está ahí también. Yo creo que la defensa del Forest es muy buena y con uno, al final, tener una buena defensa es fundamental. Y luego aún sigues con Matt Sells, que está por ver qué Matt Sells va a ser, porque no sé yo hasta qué punto lo del año pasado es sostenible. Sí, aunque sea la Pero temporada bueno, oye, pasada también de deja momento, alguna señal rara. Bueno, a ver cómo responde, sobre todo la defensa. a Que ver qué tal. el gran punto es Sí, eso, Murillo. Que se quede Murillo, Milenkovic, Morgan White. Es la gran digamos, noticia. sí. Luego tienes a Elliot Anderson, que el año pasado hace un temporadón, un completo temporadón. Entonces, bueno, a ver qué tal este año el Forest, a ver qué tal Chris Wood, que el año pasado marca muchos goles. Y bueno, yo creo que no deberían, obviamente, de volver a estar en las cotas en las que compitieron el año pasado, pero yo creo que al final el objetivo del Forest hace unos años era convertirse en un estable en Premier y yo creo que ya está ahí. Sí. Yo creo que ya es un equipo estable, es un equipo de Premier sí o sí. Y bueno, es ir construyendo un proyecto para en algún momento dar un zarpazo y poder intentar competir por Europa. Exacto. Y bueno, incluso no descartemos que este año en Conference puedan tocar metal. Yo creo que si no es la mejor plantilla, es de las mejores plantillas que hay en la competición. Sí, es que Forest y Palace creo que son los más top. Habría que revisarla, ¿eh? No sé cómo Sí. está, no sé cómo queda, pero como plantilla, luego, oye, pues la competición te pone en tu sitio, pero como plantilla está ahí. Vamos al siguiente nombre, siguiente apartado de esta, que si no me equivoco,
Déjame revisar, que no me acuerdo cuál te dije que iba a ser, para ir en línea. Vamos con el Crystal Palace. Vamos con el Palace recién y flamante campeón de la Community Shield. Una competición que solo importa si la pierdes, pero para el Palace es realmente importante. 12º, entró al final en Europa por ganar esa FA Cup, año 2006 espectacular. Expectativas, 8º este año y ver qué pasa, poder entrar y pasar del 10º puesto. Sus llegadas, Borna Sosa y Walter Benítez en la portería. Y en ventas, Rob Holding gratis, Jeffrey Luke gratis, Luke Planch gratis y Malcolm Edioway. No se sabe por qué, así pone Transfermarkt. Pone 2 cuestiones y no sé por qué habrá sido. Estrella, Mark Gehi, que sigue siendo su capitán, muy importante. Y ahí se queda este Crystal Palace. Alex, ¿qué me cuentas? Bueno, pues que la verdad es que te podrías haber evitado hacer el gráfico del mercado porque la verdad es que no sirve para nada. No ha habido, literalmente no ha habido. No se ha ido nadie, no ha venido nadie, entonces bastante sin más. Sí. Sosa yo creo que bueno, será un jugador que con suerte suma 5 o 6 titularidades a lo largo del año y Benítez más de lo mismo, si es que juega en algún momento en, yo que sé, Conference quizás, con mucho, no lo sé. Sí, no sé siquiera si jugará. Bueno, de momento el mercado soso por parte del Palace, tampoco tienen motivos para cambiar nada, obviamente, ha ido todo bien y no hay por qué tocar nada si no lo necesitas. Sigue Glasner, que bueno, de momento se ha consolidado como un muy buen entrenador de Premier League y el valedor de este proyecto del Palace. Y a ver qué pasa ahora en el mercado, porque están ahora sonando rumores con Etze, que bueno, siempre suenan al final, en algún momento del verano. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa con Gehi, si al final viene alguien a por él o no. Pero la plantilla es buena y yo creo que hay margen de crecimiento en los jugadores que hay. Yo creo que Chadi Riyad puede empezar a dar un paso adelante, que al final es una apuesta que hace el Crystal Palace. Y en el Betis me gustó mucho. Tuvo una lesión al principio. En el Betis me gustó mucho. Hay que seguir viendo a ver qué sigue siendo Adam Wharton, porque es una barbaridad de jugador y parece que no deja de crecer. No, Adam, mira, no sé dónde va a estar su techo. Siempre digo, cuando hablamos de Adam Wharton, siempre digo esto. Adam Wharton es el tipo de jugador que la gente piensa que es Declan Rice. O sea, yo creo que es el... Porque Declan Rice es un muy buen mediocentro. Me parece de lo mejor. Bueno, mediocentro no, interior. Me parece de lo mejor. Si no lo mejor. Anda muy arriba en ese nivel. Pero Wharton aún no está en ese nivel, pero es mucho más. Creo que tiene un techo mucho más alto porque tiene el despliegue, tiene la inteligencia y es un mediocampista mucho más europeo, español, digamos, español, por ser racistas, español, que lo que es. No, pero a ver, sí que es verdad que el perfil de centrocampista español es muy definido. Sí. Al final se trabaja mucho desde las categorías inferiores, desde las selecciones, desde las canteras, y el perfil de centrocampista español es un perfil muy definido. Y es que Adam Wharton no tiene nada que ver con el perfil de centrocampista inglés, que es más un Declan Rice, un box-to-box, un tío muy físico, un tío con llegada. Obviamente Declan Rice es la máxima exponencia y es una delicia en muchas más cosas. Sí. Pero es que Adam Wharton no es ese molde. Adam Wharton se parecería más a Pedri que a Declan Rice, por así decirlo. Sí. No tienes quedando lejos aún de los dos, lógicamente. Exacto, sí. O sea, si te cogen a Roy King y a Adam Wharton y te dicen, juegan de lo mismo, dudas. ¿Es mismo deporte, en serio? No, pero, sí, pero claro. Evidentemente es una exageración, una comparación muy, muy exagerada en dos polos muy diferentes. Quizás un poquito el centrocampista inglés más cercano a lo que es Wharton que haya habido en los últimos años sería Scholes. Un tío mucho más fino de lo que la apariencia parecía. Sí. Porque tú veías a Scholes y dices, bueno, este va a ser un central que va a correr 120 de los 90 minutos, va a ser una bestia, va a ser tosquito con los pies, digamos, pero muy lejos de la realidad. Era finísimo, era una delicia. Entonces, bueno, Adam Wharton es una barbaridad. Hay que ver dónde está su techo, porque al menos yo no lo veo de momento. No, muy complicado. Yo no sé dónde va a estar. Y arriba sigues teniendo lo que tenías. Tienes a Mateta, que de momento está dando un rendimiento muy bueno y lleva ya 2 temporadas marcando muchos goles. Y luego tienes a Sarri y a Etze acompañándole, que ojo con ellos.
ver si Nketiah da ese pasito adelante, que yo creo que se esperaba cuando lo fichas el año pasado. Ha vuelto otro. Pero bueno, yo creo que en general la plantilla es buena. La plantilla es buena, continuista y no sé yo hasta qué punto eso es una noticia. Eso no digo mucho. Es una noticia, pero tampoco sabemos si es para mala, pero bueno, ahí está. Uno más. Es uno más de la plantilla. Es noticia, ya está, no hay más. Es noticia. Y nada, yo creo que bueno, este Palace sigue para seguir compitiendo donde está. Y bueno, a ver si da ese pasito adelante para optar a esa octava plaza que pueda dar Europa, como hemos dicho. Sí, y lo mismo, por ejemplo, mismo que con el Forest, a ver cómo reaccionan a tener ya no 4 competiciones, sino 5 competiciones durante el año. Eso también va a ser duro de ver, que es complicado. Eso es realmente difícil. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente nombre, a la W, en este caso el Wolverhampton Wanderers. Temporada pasada un poco también complicada para el olvido, 16º. Mucho aparte de la temporada en descenso. Este año yo creo que deberían pensar en mirar hacia adelante. Ventas Mateus Cunha, Ryan Enuri pierden gran parte de lo bueno que tenían con balón. Gonzalo Guedes, que no se acordaban ni lo que tenían. Nelson Semedo, Pablo Sarabia, Chiquiño, Bastian Meupillou, Joe Hodge, Chem Campbell, Tommy Doyle, cedido, Nasser Giga y Boubacar Traoré. En llegadas, Fer López, comentábamos antes con Celta, John Arias y David Moller Wolf. 12 milloncitos. Bueno, pues lo que tiene que ver aquí es puro y duro Jorge Méndez. No hay duda. Todo lo que tiene que ver Jorge Méndez, Alex. Estos Wolves, pues a ver cómo responden a la pérdida de 2 baluartes con balón, que eran de todo menos un extremo y un lateral. Sobre todo, a ver, la baja de Cuña es muy sensible. Al final era ese todocampista en 3 cuartos que cogía el balón en el centro del campo como que te lo acababa en portería contraria. Era el mejor atado al gol. Pero bueno, sí que es verdad que ha sacado 74 millones, que es una barbaridad. A mí no me parece que valga ese dinero. Pero oye, yo no los pago tampoco, entonces no es mi problema. Y bueno, los fichajes... Fer López es una apuesta de futuro más que de presente, yo creo. A ver qué tal se adapta a la Premier a un ritmo tan alto. Yo creo que ahí le puede costar, necesita un poquito más de físico. Pero oye, está claro que las condiciones la tiene y el jugador está. El jugador es un jugadorazo. Luego, John Arias a mí me gustó mucho en el Mundial. Yo creo que es un extremo bastante habilidoso, bastante encarador. Entonces, a ver qué tal. Y de Wolf, la verdad es que no tengo muchas referencias. Sé que es un lateral izquierdo. Y a ver qué tal. Porque, bueno, ellos al final has perdido a Semedo, que sí que es verdad que es lateral derecho, no es lo mismo, lo sé. Pero has perdido a Semedo, que sí que venía jugando bastante. También empresa de Nuri. Y bueno y tal. Claro, justo, pierdes a Nuri que fue hace tanto que ya parece que no fue ni de este mercado. Claro. Pero sí lo fue. Y nada, es que estamos hablando de antes. Se recorre fichajes completamente diferente. Entonces, bueno, a ver qué tal los Wolves. Exacto. A ver qué tal los Wolves este año. A ver si no sufren tanto, no deberían a priori. Empezaron muy mal la temporada. Cambio de entrenador y todo con Gary también. Yo creo que empezaron la temporada con resultados que no merecían de lo que consiguieron en esas primeras jornadas. Que a poco que hagas una temporada normalita, es fácil que te mantengas, pero los Wolves deberían de mirar un poquito más arriba. Quizás no te digo Europa, pero sí poder estar en una mitad de tabla más cómoda que el año pasado. Debería. A ver cómo se plantean, pero bueno. Tema de portería con los Wolves sigue un poco igual. A mí no me da seguridad ni Johnston ni Josesa. En cuanto al apartado de partidos que perdieron que no merecían, tengo en la memoria grabado el partido contra el Bournemouth de ida, que es un 3-0 con hat-trick. No sé si es 3-0 o 3-2, pero un partido que pierden, que le marcan 3 goles, el hat-trick de Justin Kluivert de penalti, 3 penaltis cometidos entre Josesa y Totti, si no me equivoco. O sea, bueno, por un comienzo de temporada realmente duro. Pero bueno, a ver qué consiguen hacer, qué consiguen responder. Y si este año pues pueden reponerse ya de inicio, que sería lo mejor, sobre todo para eso, estar tranquilo. Y vamos con el Fulham, y si te digo que es el mismo equipo que la temporada pasada, te lo tienes que creer, porque es el mismo equipo que la temporada pasada.
Ventas, Carlos Vinicius, que prácticamente ni jugaba, y llegó Lecomte para la portería para ser suplente por €500,000. Sigue igual el resto, o sea, es que Que todo tampoco va a igual. jugar. Queda poco a jugar. Es que sigue igual. Sigue todo igual. Emile Smith Sí. Rowe, Andreas Pereira, Sander Berch, Raúl Jiménez, Rodrigo Muniz, Iwobi, Joaquín Andersen, Jorge Cuenca. Es que es el mismo equipo que la temporada pasada. Y ahí está. ¿Qué te digo? Pues lo mismo. La temporada pasada ya están asentados en Premier, ya no es el equipo que sube y baja, ya es un equipo serio en Premier que incluso compite por poder entrar en Europa, en esa última plaza de Conference. Algún año lo conseguirán, igual es este, quién sabe, pero siempre y cuando mantengas a Marcos Silva, yo creo que la intención es clara. Además que consiguieron recuperar al mejor Raúl Jiménez. O sea, me parecía imposible y lo han recuperado, así que creo que este año pueden estar aún más cerca de esa posición, octava posición, o incluso, si hay algún pinchazo, meterse en Europa League. Todo sigue igual, básicamente. Está por ver, pues es más un poco crecimiento interno que otra cosa. A ver si Emile Smith Rowe sigue creciendo, porque yo creo que puede dar más de lo que ha dado. A ver Sasa Lukic este año, que de momento la temporada pasada yo creo que fue relativamente buena. Raúl Jiménez empezó un poco a ser al Raúl Jiménez que era, que al final lo necesitaban. Tienes a Rodrigo Muniz, a ver qué tal sigue progresando, pero bueno, ya el año pasado marca sus 8 golitos, que oye, no está mal. Y luego, bueno, lo más importante, claro, justo, de suplente. Lo más importante yo creo que es que has mantenido a Marcos Silva, que has mantenido a Anthony Robinson, que es posiblemente uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League, y lo sigues teniendo tú, que eso es una ventaja competitiva respecto a tus competidores, porque no tienen nivel mitad de tabla de la Premier. Arranca lesionado, estaba leyendo ayer que está lesionado para el comienzo de Premier League, así que bueno, perderán ahí esa parte. Y bueno, pues estaba mirando ahora quién podría sustituirlo. Bueno, sigue Ryan Señón. Imagino que Ryan Señón, que otro jugador, evidentemente, al que Marco Silva ha recuperado. El gran prospecto del Fulham en su día en Championship, pues vuelve al Fulham y lo han recuperado. Marcó 3-4 goles, me parece. Jugó poquito, pero lo que jugó lo hizo muy bien. Extremo izquierdo, extremo derecho, lateral izquierdo, lateral derecho, jugó en todas partes y lo hizo bastante bien. Es un poco seguir la línea. Yo creo que al final es seguir siendo estable y nada, mantenerte en una buena posición. Si el equipo por algún casual da más de lo que debería de dar, poder competir un poco por esa octava plaza. Pero bueno, sobre todo vivir tranquilo, que al final es lo que necesitaba la tranquilidad Fulham hace no tanto, y que exacto. Y con Marcos Silva han conseguido esa tranquilidad que al final te da la estabilidad económica para cada vez ser más competitivo en Premier y tener que mirar menos hacia atrás. Como responden, por supuesto, la Premier League final es larga, es dura, sobre todo esa etapa de enero, de Boxing Day, pero como llegan, enero-diciembre, diciembre-enero, y es lo que queda. Oye, pues creo que tenemos todo. Estos son los equipos que pelean por la media tabla y a esperar a ver, oye, por dónde les lleva el dios fútbol, digamos. Alex, muchas gracias. Nos vemos en las siguientes previas. Nos vemos, Adri. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.